explico que los pilotos se quejen de que el safety car va lento. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. No quiero volver a oír quejarse a ningún piloto de Fórmula 1, véase Verstappen, Hamilton, Alonso, porque este coche va despacio. Es el safety car de la Fórmula 1, es el Aston Martin Vantage y es desde luego uno de los mejores coches que he probado nunca. Soy Jorge Morillo y lo vamos a ver ya mismo en el canal de Soy Motor Coches. Rivales, Porsche 911, Mercedes AMG GT, lo dicho, un primera división. Es interesante también repasar la historia del nombre Vantage. Es un nombre que se utilizó por primera vez en 1950, pero no para denominar a un coche como tal, y sí como apellido del DB2. Además, aquel DB2 tuvo una curiosidad que se asemeja al Vantage de hoy en día, y es que su motor, el primero de 6 cilindros que utilizó Aston Martin, era externo. En aquella ocasión era de Lagonda, y el motor del actual Aston Martin Vantage es cosa de AMG. Recuerdo cuando escribí el artículo sobre el coche nada más salir, que dije algo así como que era una mezcla entre elegancia y deportividad. Y yo creo que se me olvidó decir una cosa, que es que con ciertos colores puede tender al, entre comillas, macarrismo. Y entendedme bien esto. Y desde luego este color naranja que tiene el Aston Martin Vantage tiende a eso. Además no sé si se verá bien en cámara, pero es un color muy chulo porque tiene como una brillantina que va haciendo reflejos diferentes, ¿no? Según te mueves en el coche y sobre todo en días de estos soleados. Pero bueno, es un detalle que seguramente si te compras el coche tampoco lo tengas tan en cuenta. Son más interesantes otros. Por ejemplo, esta parrilla que es ahora más grande, color negro, mucho contraste y sobre todo la primera pieza de todas las de fibra de carbono que te voy a enseñar. Es el splitter y desde luego que también le da ese punto de agresividad que tiene el coche. Destacable también es el capó de este Aston Martin Vantage. Es enorme, casi me atrevería a decir que ocupa el 40% de la longitud del coche. Y no solo eso, sino que tiene 2 tomas de aire de refrigeración en todo el centro que se recuperan después de que las perdiese el modelo de 2018. Vista lateral este Aston Martin Vantage, lo primero que me llama la atención es que de los casi 4,5 metros que mide el coche, muchos son del capó. Mirad todos los pasos que he tenido que dar hasta llegar a su final. Pero hay más cosas que llaman la atención. Llantas, 21 pulgadas y forjadas. Son opcionales los discos de freno que veis a través de ellas. Ahorran 27 kilos respecto a los de serie. Son carbocerámicos, ya os aseguro que detienen el coche de manera espectacular. Y evidentemente tenemos muchas más piezas de fibra de carbono. El embellecedor, la parte de los bajos, la carcasa de los retrovisores y el techo. Detengo el speech, vamos a decir, antes de pasar a la parte trasera para recordaros que os suscribáis al canal y deis a la campanita. La parte trasera es para mí la más espectacular del coche, por sus formas y por la anchura, casi 2 metros, 1,98, pero es que además tenemos más partes de fibra de carbono, seguramente la más grande, el difusor, a los lados esas 4 tomas de escape, y luego si nos agachamos tenemos otra parte que a mí me llamó mucho la atención, que son los neumáticos. Ya sabíamos que eran anchos, 3,25, pero es que verlos por debajo incluso te hace pensar si deberían pagar IBI. Y aunque sea un coche deportivo, también tiene maletero, que no es su parte más interesante, pero hay que enseñarla. Tenemos 235 litros de capacidad, que bueno, da para meter un par de maletitas de viaje y llevarnos a quien queramos con nosotros. Respecto al maletero, por cierto, hay que hacer una crítica, y es que se puede abrir bien desde la llave o bien desde un botón que está en el interior del vehículo en la zona del conductor. No le hubiese costado nada a Aston Martin poner la clásica apertura con un botón justo en la tapa del maletero. Vamos a ver la que seguramente es la joya de la corona de este Aston Martin Vantage, el motor. Además os cuento una curiosidad, para abrirlo el botón está al lado del asiento del copiloto, no en el del conductor. Nos hemos tirado un ratito para encontrarlo. Pero bueno, vamos al lío.
Es un V8 de 4.0 litros con 665 caballos y 800 Nm de par máximo, y todo ello para acelerar de 0 a 100 en 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 325 km/h. Como ya os hemos dicho, el motor que lleva este Aston Martin Vantage es de origen AMG. Pero eso sí, los ingenieros de Aston Martin lo han revisado a conciencia para darle su toque. Y ojo, porque ese aumento de potencia desde los 510 caballos de la versión precedente hasta los 655 que tiene ahora, llevan aparejados una serie de cambios en las piezas internas. Por ejemplo, los dos turbos que lleva son mucho más grandes. Bien, ya en el interior del Aston Martin Vantage, lo primero que me ha sorprendido es que, aunque no lo parezca visualmente, que desde luego a mí me lo pareció cuando vi las primeras fotos del coche, es espacioso, y entendedme, espacioso. Evidentemente no es una berlina, pero sí que sentado en el asiento del conductor y también en el del copiloto, que lo he probado antes, yo no me noto tan encajonado como a priori parecía. Además, los asientos sí, son deportivos, pero también aportan un confort interesante a la hora de completar kilómetros, y también agarran bastante bien. Respecto a la tapicería, os puedo contar que es una mezcla de cuero y alcántara, muy agradable al tacto. Todos los materiales utilizados son de primer orden, no puede ser de otra forma. Y también te tengo que comentar que el volante es otra de las cosas que me ha sorprendido. ¿Por qué? Porque cuando vi esas primeras fotos del coche, el aro me pareció excesivamente grueso, pero no lo es. Tiene un grueso perfecto para realizar tanto una conducción deportiva como una más relajada. Otro punto a favor lo tenemos en las levas del cambio. Son solidarias al movimiento del volante, pero tienen un saliente por la parte de abajo que es muy positivo, porque cuando vamos conduciendo rápido especialmente, siempre hay alguna situación en la que el volante está girado, por ejemplo, hacia la izquierda, y con la mano tengo que tocar la leva por debajo. En este caso es una solución perfecta, y además al girar el volante no molestan en ningún momento. A pesar de ser un coche deportivo, también tenemos pantallas, es un coche actual, es lógico, una para el cuadro de mandos y otra para el sistema multimedia. Es de 10,25 pulgadas, no es evidentemente la más grande que hemos probado, pero es un tamaño suficiente. No me ha gustado tanto, eso sí, que los reflejos le afectan más de la cuenta. No llega a ser una brutalidad, pero hay momentos en los que tú miras la pantalla y se podría ver mejor. Lo que sí que me gusta, como siempre os digo, es que tiene botones físicos para las funciones más habituales, tocar la temperatura, los modos de conducción que se tocan con esta ruleta que está justo rodeando el botón de arranque del coche. Además tenemos el selector de marcha para ponerlo en manual, bueno, ya sabéis que manual del todo no, pero casi, y luego otros botones interesantes, como el que permite aumentar el sonido del escape, que es una de las cosas que vamos a perder y hay que aprovecharla antes de que todo esto sean coches eléctricos, si es que eso llega alguna vez. Y luego también tenemos otro botón que es particularmente interesante, que es justo el que está debajo del escape, para modificar la dureza de la suspensión. Una suspensión que, como ahora veremos conduciendo, es adaptable. La suspensión tiene hasta 3 posiciones diferentes. Lógicamente la más firme de todas es la que permite un desempeño más deportivo, pero evidentemente va a costa del confort. Ya con la intermedia logramos un interesante compromiso y desde luego que es más que suficiente como para disfrutar del coche en carreteras viradas. Pues bien, ya estamos en la parte más esperada del vídeo, seguro que sí, la conducción del Aston Martin Vantage. El Vantage corre muchísimo, ninguna sorpresa está ahí, pero lo que sí me sorprende, no por no esperado, sino porque es que cada vez que te montas en un coche de estos te dejan a cuadros, es la estabilidad que tiene, ya sea frenando, que ojo, el tacto del freno es totalmente de carreras, duro, deja modular muy bien la frenada, pero siendo agresivo, o sea, la verdad que perfecto. Y lo que decía, en términos de estabilidad, a la hora de entrar en las curvas, a la hora de salir, la tracción que tiene, todo es perfecto. Hay otro punto que me ha sorprendido muchísimo, lo directa que es la dirección. Al principio te tienes que acostumbrar a este primer toque de volante porque el coche gira más de lo que uno está acostumbrado. Solo recuerdo esa sensación con un Ferrari F8 que probamos hace unos años, lo tenéis en el canal de YouTube, y la verdad que es, una vez que te acostumbras, muy placentera. Otra de las cosas que os comentaba cuando hemos visto el interior, el tema de las levas, podemos ir jugando con ellas. Como veis ahora, ¿ves? Reduzco, hay momentos en los que tú el volante lo tienes totalmente girado y viene muy bien
tener una leva sobredimensionada para tú poder manipularla. Aunque bueno, si no queréis utilizarla ya sabéis que el cambio es automático. En este caso son solidarias al movimiento, pero ya os digo que ha tenido Aston Martin una gran idea a la hora de hacerlas sobredimensionadas. El carácter del coche, por otra parte, puede cambiar y mucho en función de los modos de conducción, además del individual que podemos tocar nosotros, bueno, reglaje de la suspensión, lo agresivo que sea la respuesta del acelerador, también el sonido del motor, pues tenemos los modos que vienen predefinidos. Hay uno que se llama Wet, que muestra el carácter más benévolo, vamos a decir, del coche, y luego tenemos el Sport Plus y el Track. Este último no lo hemos utilizado por motivos obvios y casi mejor porque la verdad que con el coche es muy fácil calentarse. Otro de los elementos estrella que influye en el comportamiento dinámico del Aston Martin Vantage es el diferencial trasero. Es electrónico y en gran parte responsable de la gran capacidad de tracción que tiene el coche. A pesar de que el Aston Martin Vantage tiene una caja de cambios automática, existe un modo de conducción manual. Modo de conducción manual que va más allá de seleccionar las marchas con las levas situadas detrás del volante. Y es que, mediante electrónica, permite llegar a las 7000 revoluciones por minuto y que el sistema no salte a la marcha siguiente. El control de tracción es otro de los elementos que podemos regular prácticamente a nuestro gusto en el Aston Martin Vantage. Tenemos que seleccionar, eso sí, el modo de conducción Track y a partir de ahí elegir entre una de las 9 posiciones que tiene. Pues esto es el Aston Martin Vantage. Espero haber sido capaz de transmitir lo espectacular que es el coche. Como espectacular es su precio. Antes del impuesto de matriculación vale 201.328 euros. Ahí es nada. Y dejo una reflexión, un chascarrillo, como queráis llamarlo. Siempre nos preguntáis, tanto vosotros como amigos y demás, que como probadores de coches, ¿qué coche nos compraríamos? Si tuviésemos el dinero, obviamente. Pues desde luego que este entraría en la ecuación muy sobrado. ¿Es mejor? ¿Es peor que sus rivales? Sinceramente no puedo valorarlo, son todos espectaculares. Como espectacular es la sensación de poder conducir hoy, en 2024, un V8 que suene como suena esto. El Aston Martin Vantage.